Pues bueno, comencemos. Antes que nada, quiero darle las gracias al Jajam Abraham Baruch Antebi Saka, Abu Saka, nuestro amigo del chat, porque toda la clase que voy a dar hoy y la semana que entra es basado en investigaciones que él hizo, en 3 investigaciones que él hizo impresionantes. O sea, literal, una publicación de 50 páginas de un cuento que vamos a platicar hoy, otra publicación de, no sé, o sea, grandes, publicaciones grandes, profundas, precisas, impresionantes. Y en base a esas investigaciones es que estoy haciendo este shiur. Ok, entonces hay veces, más que si yo quiero conocer la ideología, la filosofía de una persona, de un jajam, puedo conocerla de manera formal cuando la presenta, digamos, en sus alajot o de manera formal en una publicación. Y hay veces también puedes conocer su filosofía en cómo, en específicamente de los jajamim, que lo hacen mucho, de poemas que escriben o de cuentos que escriben o de metáforas que escriben. Y de ahí puedes darte cuenta de qué filosofía tienen sobre diferentes temas. En este caso, vamos a investigar, más bien vamos a leer juntos. Les voy a contar un cuento que escribió el Ben Ish Hai. ¿Quién es el Ben Ish Hai? Es un jajam de Bagdad que vivió en el año, aquí lo tengo, vivió en el año, nació en el 834, 1834, murió en el 1909, ¿ok? En Bagdad. Escribió un cuento. 1909 murió. Murió. Irak es una de las, o sea, Bagdad era una de las comunidades que sacaron muchos jajamim del mundo sefaradí. Estaban con mucha influencia cabalística al final, en las últimas épocas. ¿El Imperio Turco Otomano? Era parte del Imperio Turco Otomano. Eh, si no me equivoco, estoy casi seguro que sí. Lo podemos revisar. No, persas es Irán. Ok, el punto es el siguiente. Vamos a leer su cuento y vamos a ver algo impresionante, porque real está choqueante lo que escribe. Hace tanto, como que para hoy en día todavía lo podrían ver algunos como revolucionario, y vamos a ver lo que escribe. ¿Okay? Entonces dice, una vez había un señor muy jajam, muy sabio y muy, muy rico. ¿Okay? Un millonario de la comunidad de Bagdad. Él estudiaba en su casa, en un Bet Midrash que tenía ahí, tenía un cuarto especial para estudiar Torah, con un jajam que venía a estudiar con él, y estudiaba diario, desde la mañanita hasta el mediodía, comía y se iba a trabajar. ¿Okay? Toda su mañana la dedicaba a estudiar en su Bet Midrash de su casa, e invitaba a un jajam para estudiar con él como pareja. Juntos estudiaban Gemara con Rif, Rosh, Rambam, los comentaristas del Rambam, sin excepción, toda Gemara, con todos sus Mefarshim, y avanzaban así. Este señor tenía una hija muy ágil de mente, muy, con un intelecto muy grande, dice. Un intelecto impresionantemente grande. Y entonces, su papá contrató a un maestro Talmid Jajam para que viniera a enseñarle todos los días Mikra,
y que le enseñara todo el Tanaj. El papá quería que le enseñen el Tanaj completo con el Pirush de Rashi, Radak y toda la Jofma del Dikduk, o sea, toda la gramática bíblica, toda la gramática bíblica. Pero no quería el papá que estudiara en lo absoluto Torah oral, o sea, Talmud Babli y Talmud Yerushalmi. Cero Torah Sheba'al Peh, y vamos a ver por qué. El papá estimó que le iba a llevar a su hija más o menos 24 meses sin terminar todo el Mikra. 24 meses, todo el Tanaj, con Mefarshim y con la gramática. ¿Cuántas horas al día? Buena pregunta. Pero está duro porque, No o sea, al parecer era una niña bastante inteligente, porque no es algo que normalmente se estudia en 2 años, pero ni cerca. Bueno, entonces le pagó al Jajam, trajo un moré, le pagó por adelantado 50 monedas de oro, que eran las monedas de ese momento, le dijo, este es tu pago, 24 meses para que le enseñes a mi hija todo el Tanaj, como dijimos, todo el Mikra. Bajo el acuerdo de que el maestro iba a ir a su casa, iba a estudiar en el cuarto de la hija y le enseñaría el Mikra. Mientras el papá estudiaba en otro cuarto y nunca entraba a la habitación de su hija a revisar qué le enseñaba porque confiaba. Estudiaba con su jajam, o sea, había un jajam con el papá y un jajam con él. Exacto. Entonces, el rico estudiaba en su midrash con el jajam que le venía a enseñar a él y nunca revisó al moré que contrató, al jajam que contrató para que le enseñe a su hija, porque le confiaba a ella y como que le confió la educación de su hija. Y realmente así fue. El jajam fue cumplido, iba a diario, le enseñaba el mikra y todo. Sin embargo, por la asombrosa inteligencia de la hija y su deseo de aprender, no lo terminó en 2 años, sino lo terminó en 7 meses. Todo el mikra, los pirushim y la gramática. Entonces el maestro, que ya le habían pagado 2 años, tenía que seguir enseñando. Entonces no podía ya decir, pues ya me voy o devuelvo el dinero, era algo difícil. Entonces dijo, pues si me contrataron 2 años para enseñar, tengo que seguir enseñando. Y aparte, pues bueno, a él no le habían dicho que no enseñe nada de lo demás, nada más el papá no quería, pero pues, a él le dijeron, tienes 2 años, es lo que te vas a tardar para el micra, lo hizo, terminó en 7 meses, y él dijo, bueno, pues comencemos con lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Mishnah y Gemara. Empezó Mishnah y Gemara la niña en su cuarto con el Ham, y no nada más empezó con Mishnah y Gemara, le fue impresionante la Mishnah y la Gemara. O el Shas en 6 meses. No, lo absorbía de manera muy impresionante y cada vez se volvía más jajamá. Después de casi 1 año y 11 meses, o sea que ya se iba a terminar los 2 años de paga, el papá decidió entrar a ver cómo estudia su hija, para revisar. Entra el papá y la va estudiando una sección muy profunda del Talmud, así dice. Y preguntó al maestro cómo había llegado su hija a ese nivel. O sea, se sorprendió del nivel del estudio. El maestro le respondió que debido a su agudeza había completado los estudios de Mikra en 7 meses. Y como ya había sido pagado por 24, tuvo que venir todos los días a enseñarle Talmud. Y la niña absorbe o sea, el estudio del Talmud de manera maravillosa. Y por eso la puedes ver ahora en este nivel, a pesar de que apenas lleva 1 año y 3 meses, 1 año y 4 meses de estudiar Talmud. ¿Estamos? Estamos. Su papá le dijo al maestro, hasta aquí.
O sea, porque él no quería que le enseñen esto. Dijo, ya, es verdad que te contraté por los 24 meses, ya recibiste tu pago por 24 meses, te falta un mes, ya no lo termines, vete a tu casa, te regalo ese mes, ya no le enseñes a mi hija. Se molestó de que le enseñó Talmud. El maestro se despidió y se fue. La hija se le acercó al papá y le dijo, ¿qué haces? Pensé que cuando vieras qué tan bien voy estudiando, lo contratarías todavía 2 años más, no nada más que me lo quites. Me lo quitaste ahora un mes que me sobraba, que yo lo quiero un mes más. Y pensé que me ibas a dar 2 años más. Ahorita ya me quitaste este mes también. Y su papá le dijo, querida, ¿por qué, ¿por qué necesitas estudiar Torah oral? No eres un hombre que se sienta en el Bet Midrash y se dedica al Talmud con los Jajamim. Eres una mujer que se sienta en el Bet Midrash. Eres una mujer, perdón, y en 4 años llegarás a la edad de casarse, como es la costumbre de los hombres de la ciudad, de casar a sus hijas cuando tienen 18 años. Tú ya tienes 14, en 4 años ya te voy a casar. Entonces, ¿para qué quieres saber tanto Talmud? Igual no vas a ir al Bet Midrash a estudiar con los Jajamim. ¿Qué sentido tiene que estudies Talmud? Y ya que te cases, vas a estar bajo la autoridad de tu esposo y vas a ocuparte de las tareas del hogar, del embarazo, del parto, de criar a los hijos, y no vas a tener tiempo de estudiar Torah oral. Ojalá te dé tiempo de estudiar Mikra en Shabbatot. De tan ocupado que vas a estar en Shabbat, que tienes libre, ojalá y te dé tiempo de Mikra. Realmente, todo lo que aprendas ahorita se te va a olvidar, porque no vas a seguir estudiando. La hija, obviamente, no estuvo satisfecha, pero se quedó callada y no dijo nada. Paréntesis. Esta historia no nada más la cuenta el Ben Ish Hai. ¿Quién la cuenta también? La cuenta Rabbi Ovadia Yosef. Jajam Ovadia Yosef cuenta esta historia. También es un libro de cuentos. Y entonces también podemos ver cuál es la filosofía de él también. Y bueno, él también habló, también el Ben Ish Hai, también Rabbi Ovadia Yosef, lo hablaron de manera explícita en otros lugares, pero aquí es una manera muy explícita y al grado que llega. Robadia Yosef lo cuenta con detallitos diferentes y justamente aquí es de los detalles más importantes y por eso lo hago aquí el paréntesis. ¿Qué cambió Robadia en el cuento? Cambió esto que le dice un poco duro a la hija, que le dice, tú igual a lo que te vas a dedicar es a ser ama de casa y tú vas a estar bajo la autoridad de tu papá y yo ya te tengo que casar en 4 años. Como que por el cambio cultural, Rabobadia lo plasmó en su cuento, en su manera de contar el cuento, y en vez de decir, te voy a casar en 4 años, dice, es el momento de casarte en 4 años. Y cambió y quitó algo que suena un poco crudo para nuestra realidad cultural. Y no nada más dice, vas a ser ama de casa, porque Rabobadia habló bastantes veces en público diciendo que la mujer es bueno que se involucre en cosas públicas aparte de ser ama de casa. Entonces también ahí cambió un poco y también cambió lo de la autoridad del esposo. ¿Por qué? Porque también la autoridad del esposo ya no es absoluta, ya no es lo mismo como era antes. Incluso se cuestiona esa autoridad del esposo hoy en día. Entonces, Raúl Badía también lo quitó del cuento para que, o sea, como contándolo en una realidad cultural en la que eso sería sensible. Pero bueno, pues regresando al cuento, en su corazón, la hija anhelaba la Torah, aunque no se lo decía a su papá. Se decía a sí misma que ella iba a ser como como Beruria, cuando crezca. La esposa
de Rabbi Meir, el Tana, que era una erudita de la Torá, al nivel de los Tanaim de su época. Así dice el Ben Ish Chai. Y ella decía que ella iba a ser como Berulla. Pensó en ir todos los días al cuarto del lado del Midrash, donde su papá estudiaba con el Jajam, todos los días. Había una ventana baja en la pared que separaba las dos habitaciones, y lo hizo. Se metió en ese cuarto, que tenía una entrada abierta desde otro, digamos, tenía otra puerta desde otro lado, y se sentó cerca de esa ventana, en un lugar oculto para que ni su papá ni el Jajam la vieran, y tomó del estante de su papá un Talmud, un Rambam, todo lo que estudiaba su papá y el Jajam, ella lo seguía y lo estudiaba también. Ella escuchaba todo lo que decían, sus preguntas, sus respuestas, sus discusiones y sus comentarios. Su lugar estaba cerca de la ventana y no se perdía nada. Absorbía todo con su inteligencia hasta que se volvió más sabia que ellos dos. Nadie en la casa sabía de esto, ni siquiera su madre. Pensaba, la mamá, que estaba en su habitación, ocupada en sus estudios, y solo venía a la hora de la comida para sentarse en la mesa de su papá, o sea, en la mesa de la casa, para comer, y él no notaba nada de esto, de que estaba estudiando, que estaba aprendiendo, de que estaba... Después de 4 años de estar acostumbrada a este modus operandi, un día, mientras su papá y su mamá estaban sentados en la mesa comiendo, y ella también estaba sentada ahí, entró el sirviente y le dijo a su padre que un extranjero venía del camino y estaba parado en la puerta pidiendo permiso para verlo a él, para ver al papá. El papá le dijo que entrara, o sea, el señor le dijo que entrara, el hombre entró y se paró frente a él y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y el extranjero respondió, soy Hayim Ben Shalom. Sí, repetido. Y al señor se le hizo raro que se llamaba con un nombre doble. Dijo, seguramente su papá falleció antes de que él naciera y lo llamaron Hayim en honor a su padre. Y entonces él se llamaba Hayim también. Entonces fue como Hayim, porque había una costumbre así, de que cuando moría el... El papá antes de que nazca. Exacto, cuando moría el papá antes de que nazca, se ponía algo así. Pero eso está raro porque si no ha nacido, porque le ponen doble, pero le pusieron doble nombre, Hayim Ben Shalom. El papá se llamaba Shalom, ¿no? Aquí, no, eso no estoy diciendo. Dijo, no, seguramente su papá se llamaba Shaim y por eso dijo Hayim. Está raro, así pensó. Luego le preguntó, ¿de qué ciudad venía? Bien, o sea, ¿de qué ciudad vienes? Le contestó, de tu ciudad natal, de la misma ciudad de la que tú eres, yo soy. Y le preguntó, ¿tú eres de esa ciudad? ¿Cómo está fulano de tal? Le contestó, fíjate después de las granadas. Había un plato de granadas. Había en la mesa platos con granadas, manzanas, uvas y otros muchos tipos de frutas, pero el plato con las granadas estaba al final de la mesa y ya no había otro plato después. Solo uno atrás de manzanas. Entonces él pensó, seguramente el hombre me está dando una pista, una insinuación sobre las manzanas, que no veo esta púa, que suena igual que tifharujo, que es una manera de decir que se murió. ¿Okay? Que se fue su espíritu, o sea, se murió. Porque la palabra tapua puede sonar como tifharujo, que se fue su espíritu. Entonces se murió, lástima, se murió. Luego el Señor le preguntó por qué había venido y qué quería, para qué se saca en la casa. Le contestó, acabo de llegar del camino a la ciudad, no tengo dinero para comida, perdí mi bolsa de dinero en el camino, mi cartera, y pues, por eso vine a pedirte 2 o 3 dinares
como donativo para poder comprar comida para este día, la noche y el día de mañana. Y poder recuperarme y seguir adelante. El señor no tenía su bolsa de dinero con él, estaba con su ropa que había dejado en otra habitación, había dejado en otro cuarto. Entonces le pidió a su hija, le susurró en quedito, le dijo, ve a mi habitación, ahí vas a encontrar dentro de mi ropa la bolsa de dinero, abre la bolsa y toma un dinar de plata y se lo vas a dar a este pobre hombre. Y le dijo varias veces a la niña, en mi cartera, en la bolsa de dinero, hay una moneda de oro, un dinar de oro. No vayas a agarrar ese, agarra de plata. Uno de plata, trae. Y lo repitió. Cuídate, no agarres el de oro. Ella fue rápidamente, agarró, ¿y cuál agarró? El de oro. Agarró el de oro y se lo dio al pobre. O sea, desobedeció a su papá. Se lo dio, regresó, se sentó en la mesa, siguieron con la comida. El papá no supo, porque pues, no vio qué moneda le dio, y él pensó que había hecho como él le había dicho. Pues ya, estaban tranquilos todos. 5 minutos después, su padre necesitó dar ese dinar a otra persona que ya había pensado para él dárselo y por eso no quería dárselo al otro. Le pidió a su hija, tráeme la bolsa de dinero para que busque, para hacer algún pago. Trajo la bolsa, buscó el dinar de oro, no lo encontró y entendió que su hija había agarrado equivocadamente. Se enojó con ella y le dijo, te dije 2 veces y te ordené que dieras el de plata y cometiste el error de darle el de oro. O sea, pensó que fue sin querer, pensó que fue por error. Definitivamente, si hubieras nacido hombre, le dice, si hubieras nacido hombre y te hubieras involucrado en el comercio, habrías quebrado la casa, habrías arruinado la casa. Y ella, o sea, porque te equivocaste en un cambio muy sencillo, en una moneda, no pudiste ver una y ya viste la otra y pagaste una tontería. Ella le contestó, si hubiera nacido hombre, habría construido 10 casas. O sea, hubiera hecho mucho dinero. No me equivoqué como piensas, fue intencionado. Con todo conocimiento tomé el dinar de oro y se lo di a este hombre. Y si hubiera visto más dinares de oro, le habría dado hasta 10 de oro. Su papá enojado le pregunta, ¿por qué harías eso? ¿Quién es él? Y ella respondió, te equivocaste con él, pensaste que era un simple pobre. Y por eso le quisiste dar solo un dinar de plata. Yo sabía que era un gran jajam y que no merece un dinar de plata, sino 10 de oro. Y como si hubieran habido 9 más, se los hubiera dado. ¿Qué significa que merece 10? Por el honor. O sea, es alguien muy honorable. Merecía por su honor que le demos mucho más. Le dijo, ¿cómo supiste que era un gran jajam? Ella le respondió, primero llámalo, examínalo y vas a saber si es un gran jajam. Y tú mismo le vas a dar los 9 dinarín de oro, si estás de acuerdo conmigo. Y ya después te voy a decir cómo supe que era jajam. El papá hizo como le pidió, trajo al pobre, lo analizó, se dio cuenta de que sí era muy jajam y que era mucho más jajam que él y que su jajam, o sea que su jabrutá, le dio 9 dinarín de oros y le pidió perdón por haberlo subestimado y ya ahí se fue. Ya después de que se fue. Paréntesis. Aquí también cambia Rawadia. Cuando dice, si hubieras sido hombre, no hubieras perdido esto. O sea, hubieras quebrado la casa, tampoco lo dice. Por la sensibilidad de la época. Bueno, le dijo a su hija. Y perdón, nada más otra cosita. Este cuento lo inventó el Ben Ish Hai, que no lo está copiando de nadie más. Hay investigaciones de académicos que investigaron sobre este cuento y dicen que fue original de él, invento de él. Rabobadia lo copió del Ben Ish Hai con sus modificaciones.
Ok, después de que el hombre se fue, le dijo a su hija, dime cómo supiste que era un hijo de un gran jajam. Ella respondió, primero le preguntaste su nombre y él te dijo, Haim Haim ben Shalom. Pensaste que su padre era Haim, por honor a su padre fallecido, pero no puede ser porque hubiera dicho Haim ben Haim, no Haim ben Shalom. Tiene que ser hijo de Shalom, no de Haim. Entonces, cuando dijo Haim, Haim, se refirió a Jajam Haim, el sabio Haim. O sea, le estaba insinuando que él era Jajam. ¿Cómo hace esa insinuación? Si tomas las dos letras Yod del nombre Hayim y lo haces gematria, suma 20, que es Kaf. Entonces, Jajam. Het, Jaf, Mem, Jajam. Entonces le dijo, te estaba insinuando que era Jajam y no te diste cuenta. Entonces te dijo, soy Jajam Haim Ben Shalom. Y no te quiso decir explícitamente que era Jajam, pero te lo insinuó. Le dijo el papá, tienes razón, obviamente a eso se refería. Luego le preguntaste de qué ciudad era y te respondió de tu lugar de nacimiento. Tú los tomaste esas palabras literalmente y por eso le preguntaste la salud de fulano de tal. Sin embargo, yo me di cuenta de que no se refirió a eso. Cuando te dijo de tu lugar de nacimiento, se refería a la Torah, porque hay una derashá en el Talmud en el que le llama a cada jajam a la Torah su lugar de nacimiento. ¿Ok? Entonces te está diciendo eso, de tu lugar de nacimiento. O sea, así como tú eres jajam, yo soy jajam, de tu lugar de nacimiento. Su papá estuvo de acuerdo que a eso se refería, pero le preguntó, pero si es como dices, entonces, ¿por qué me contestó cuando le pregunté cómo está fulano de tal? Me contestó, mira después de las granadas. ¿Por qué me contestó eso? Le dijo, si tú piensas que con eso se refirió a lo de las manzanas y de que ya se murió, estás muy equivocado. ¿Por qué? Porque no dijo atrás de las granadas, dijo después de las granadas. Y después de las granadas no hay nada. Entonces no te contestó nada. Entonces no se refiere a eso. ¿A qué se refiere? Cuando tú le preguntaste, eh, o sea, en realidad es una pregunta profunda. Y esta fue su intención al responder a tu pregunta si sabías sobre mi estado natal. Y lo que te respondió en realidad es no lo sé. ¿Cómo? ¿Cómo te contestó no lo sé? Porque en el Shira Shirim está escrito, la vid florece, florecen las granadas, no sabía mi alma, no sé qué, etc. Entonces, fíjate, después de las granadas, ¿qué dice el Shira Shirim después de Rimonim? Lo yadati. En su Rimonim, lo yadati, no sé. ¿Cómo está fulano tal? No sé. Entonces le insinuó el no sé, fíjate después de las granadas. Entonces el papá se alegró muchísimo por la sabiduría de su hija y por cómo se dio cuenta de tanta, o sea, de algo tan difícil con tanta sabiduría. Le dijo, ¿cómo te llegó toda esta sabiduría? ¿De dónde saliste, que ya te hiciste tan jajama? Le contestó desde la ventana. ¿Qué ventana? La ventana que hay en tu midrash, que da a la otra habitación. Y le dijo, cuéntame, o sea, ¿a qué te refieres? Y le contó lo que hizo durante los 4 años. Y le dijo, ¿cómo es que nosotros, que hemos estado sentados estudiando durante 20 años, y todos los días estudiamos Talmud y los Rishonim que hay sobre él, y al Rambam y sus comentaristas con discusión intensa, no hemos llegado ni a un tercio de la sabiduría que aprendiste tú en 4 años con nuestro estudio, oyéndonos a nosotros? ¿Cómo puede ser que llegaste a mucho más? Ella le contestó, ustedes estudian la Jojomá, pero y la reciben abiertamente y públicamente en su limud, en su estudio.
que es conocido por todos. Todos sabemos que estudia. Yo recibí la sabiduría en secreto. Nadie me conoce. Por eso la adquirí en gran medida. Porque aprendí en secreto. No solamente personas, ni siquiera una mosca me vio mientras estaba sentada estudiando. Por eso tuve éxito y lo logré. Y la logré, o sea, la sabiduría. Me volví 10 veces más sabia que el estudio que ustedes hicieron en 20 años. Y así dijo Shelomo. Y con los humildes está la sabiduría. Para enseñarnos que la base para adquirir la sabiduría es el estudio de la humildad. Punto. Aquí termina el cuento. Entonces vamos a analizar qué implica este cuento, que en mi opinión está impresionante. O sea, como cuento está padre, pero más que como cuento, las implicaciones que tiene con respecto al estudio de Torah para mujeres está muy padre. Vamos a analizar. ¿No? Sí, sí. ¿Cuál es el, ¿Cuáles son las implicaciones del cuento? O sea, yo veo, uno, creo que en ningún momento habla acerca de que la hija no pudiera estudiar Torah. O sea, eso se toma como muy natural, ¿no? Como muy, Bueno, o sea, muy X, ¿no? O sea, como que era algo, o sea, nada, no se dedicaba, no se acostumbraba, pero no lo ve con ninguna como sorpresa o algo normal, algo natural. Si puede hacerlo, puede. buenísima observación. Me encanta. Y sí, o sea, realmente, si o sea, la oposición de su papá, que en el cuento obviamente está hablando de la oposición social que había en el tiempo del Benihai a estos sucesos, no viene con una connotación alágica de prohibición de estudio o de que está mal estudiar. La única connotación es, no te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque como vas a ser ama de casa, no vas a tener tiempo y se te va a olvidar. Entonces, ¿para qué lo estudias? No hay una connotación de inmoralidad en el estudio de Torah, Sí, o alágica. al revés. Se ve como algo que sí es bueno en realidad y sí es mitzvah, pero por temas logísticos prácticos no tiene sentido que lo hagas. Eso está impresionante. Punto número 2. Si nos damos cuenta, el Ben Ish Hai está justamente tratando de promover y admirar a esta niña. ¿Por qué? Porque no existía el cuento, no fue una historia que existió. En realidad, lo que él está haciendo es crear la parábola para ensalzar, elevar a la niña y promover esos valores. De que la niña y las mujeres es positivo que busquen la Torah. Entonces, al ponerte como a la heroína del cuento, a la niña, está poniendo como heroínas a las mujeres que buscan el estudio de Torah. Algo importante que no sé si lo mencionaste es, no se especificó solo Torah en general, incluyó específicamente también Mishnah y Talmud. Que Mishnah y Talmud realmente en los círculos, digamos, de las Midrashot de Haredim, no se estudia. Como Rav Moshe Feinstein dijo, no se debe estudiar Mishnah. Sí estudian ya hoy en día en ese tipo Sí, de seminarios, estudian Mikra y Musar y Alajá, lo que les es pertinente para las mujeres, pero no estudian ni Mishnah ni Talmud por el Pesach de Rav Moshe Feinstein. Y aquí el Ben Ish Hai está diciendo, promoviendo el estudio de Torah de las mujeres, está promoviendo también la Mishnah y también el Talmud. sí, todo. Ahora, como dijiste, ignoró totalmente el tema alágico. ¿Qué pasó con el tema alágico? Es literalmente ignorado. Y realmente está raro que esté ignorado, porque si hay
lugar en el Mishneh Torah y en el Shulchan Aruch, donde parecería ser que es prohibido que la mujer estudie, incluso Torah escrita, pero con más razón Torah oral. Y entonces, ¿por qué? Primero que nada, ¿por qué no se permite? Según el Ben Ish Chai. Y dos, no nada más porque se permite, ¿por qué fue tan obvio que se permite que ni siquiera fue esa el reclamo de su papá, del papá en la Sí, historia? o sea, Ni siquiera se mencionó ese tema. no dices haram, está prohibido. No se mencionó eso. Y aunque, o sea, si el Ben Ish Chai opinaba que era permitido, igual hubiera estado bueno que ponga el argumento de parte del papá y que lo conteste en el cuento. Pero ni siquiera se mencionó el argumento alágico. Este punto lo vamos a hablar la próxima clase, porque justamente vamos a hablar de cómo era algo tan común en el judaísmo de Irak, de Bagdad, el que haya mujeres estudiosas de Torah, incluyendo Talmud. Entonces, se entiende por qué para el Ben Ish Chai era algo obvio, que no es un problema alágico. ¿Por qué? Porque, o sea, aparte de que sí tiene una respuesta alágica de por qué está permitido, para él era obvio y para la sociedad en la que vivían era obvio porque había muchas mujeres que sí lo habían sido durante la historia y desde la antigüedad. Entonces, aunque eran algunas, no eran muchas, como empezaba a ser en la época del Ben Ish Chai, también lo vamos a hablar la próxima semana, pero sí habían, entonces era obvio para ellos que no era prohibido, porque hubo en toda la historia esas excepciones, esas mujeres especiales que sí eran estudiosas, y que habían estudiado y que eran respetadas por ese estudio. Entonces, por eso es que fue tan obvio. Ahora, Yo creo que también vale la pena, o sea, creo que es importante decir que todo esto lo está haciendo como por medio de una parábola. No hay, bueno, no sé si hay, pero no lo dice como un dictamen alágico. O sea, tiene que traer una historia para darte el ejemplo, no lo hace por medio de una alajá en algún libro. claro, totalmente. Sí, que lo hagan en una historia, habla del grado de practicidad de lo que está proponiendo. Hay veces, puedes decir una alajá y dices, a ver quién lo hace, pero en una parábola, en un cuento, estás promoviendo que se haga Para que le llegue más gente. prácticamente, que le llegue a más gente, exacto, y que le llegue a las masas y que lo sientan como algo práctico, porque si ahí está que la niña del cuento lo hizo, Exacto. entonces yo también. Entonces es algo muy práctico. Y bueno, algo interesantísimo de Rabobadia es que al momento de avalar o promover el estudio de Torah para mujeres, Rabobadia Yosef tiene un sakalajá impresionante, que es que no nada más una mujer tiene permitido, no nada más que es mitzvah, sino que una mujer que es Talmidah Hajamá, Talmidat Hajamí, más bien, es obligación, según Rabobadia Yosef, es obligación de los Yehudim de pararse por él. Así como hay obligación de pararse por un Jajam cuando entra a un lugar, también hay obligación de pararse ante una mujer. Con esto está dándole la legitimidad absoluta al estudio de Torah de mujeres. Brutales. Está brutal. Una mujer jajamá. ¿Sí? Eso es Rabobadia Yosef. Y bueno, Hay que hacer eso. es todo por la clase de hoy. La semana que entra, Besat Hashem, vamos a platicar sobre esto que les mencionaba hace ratito. ¿Qué es esta tradición de mujeres estudiosas en Bagdad desde la antigüedad? Y vamos a hablar también un poco de cómo se resuelve el tema alágico. Y vamos a resolver también cómo se vivió en los países, más bien en Siria específicamente, y en las comunidades de México, Nueva York y Argentina posteriores, en base a cómo se vivió en Siria todo este tema.
cómo se desarrolló el estudio de Torah para mujeres. Hasta aquí, Yo tengo una pregunta. Dime. Déjame ver si me entendí. O sea, como que el MASE no me queda muy claro la intención del autor, porque, o sea, por una parte como que está valorando que hay mujeres demasiado inteligentes, puede ser un estudio muy intenso, etcétera, pero por otra parte también está resaltando como la cultura de rechazo a que, a que una mujer estudie. O sea, no sé si lo trae como para decirte cómo era la sociedad. Sí, justamente es lo que propusimos hace ratito. O sea, si tú te das cuenta, la heroína del cuento es la niña, no el papá. O sea, la niña ganó. El papá le reconoció, estuvo impresionante lo que logró, y le pregunta, ¿y cómo lo lograste? ¿Cómo llegaste a algo tan...? O sea, al final el papá reconoce la grandeza de la hija y reconoce que tenía razón. Entonces, al ponerla a ella como la heroína de la historia, parece que el papá lo está poniendo como un recurso literario para presentar lo que la gente, por lo que la gente se opone o se incomoda, y cómo esa incomodidad es injustificada. Porque en realidad las mujeres no nada más pueden ser amas de casa, sino también pueden ser sabias. Esa es como la respuesta del cuento. Por lo menos así yo lo entiendo, no sé cómo lo vean ustedes. Pero, o sea, el punto de que la haya hecho la heroína y que diga, ¿cómo lo lograste? Dijo, por mi semiut, por mi humildad, o sea, por mantenerlo en secreto y estudiarlo en secreto. O sea, es como decir, es una heroína suprema. Entonces, eso me habla de cuál es el valor que quiere proponer el Ben Ish Hai. Y Robadia sí lo entendió, porque Robadia cuando contó este cuento, aumenta. Decía que es impresionante que las mujeres estudien, que nunca saberás mitzvah, pero Robadia siempre aumentaba una advertencia de que obviamente nunca vayan a las mujeres no casarse o no tener hijos o faltar a sus responsabilidades de familia por el estudio, pero que aún así es mitzvah, es que sea estudiosa y sabia, obviamente. Pero en la mujer le daba más miedo que diga, pues no me caso, o como que de alguna manera el hombre tiene una obligación de casarse y la mujer no. Entonces, como Badia decía, que no sea una justificante o un detractor que quiera ser estudiosa a que formes una familia. Entonces quiere decir que el Robadia cuando contaba el cuento, y como lo entendió el Ben Ish Hai, es como lo estoy diciendo, o sea, se promueve absolutamente el estudio de Torah, inclusive Mishnah, inclusive Talmud, para mujeres. Y ahora también pareciera, bueno, no, o sea, no sé si está haciendo como nada más eso, pero pareciera el cuento, o yo podría decir el cuento que nada más a las mujeres sumamente inteligentes, no a cualquier mujer, o no entiendes eso. Como me vi mi data. Vamos a hablar más en la próxima clase alágicamente si eso cambia o no cambia, Ok. pero el tema o sea, en el cuento mismo yo no veo esa limitante en lo absoluto. Nada más, en el cuento, eso es lo que destruye la molestia del papá. Pero en realidad, si hay una mujer, y Robadia también lo dice así, por lo menos él, no sabemos el Ben Ish Hai, pero por lo menos él sí lo entiende como que toda mujer que lo quiera hacer está increíble. No es algo, o sea, no tiene que ser súper genia para hacerlo. Si lo va a hacer con buenas intenciones y todo lo que gane de sabiduría es mejor para ella. ¿Y en qué contexto cuenta la historia del Ben Ish Hai? O sea, ¿sobre qué está hablando? ¿Es un libro de cuentos o Si no me equivoco, es un libro de cuentos. que escribió el Fajam? Sí, es un libro que se llama Odios et Hai. Ahí está el cuento. Y justamente antes de la clase iba a revisar si era de puros cuentos o de otras cosas y cuentos. Si no me equivoco, es puros cuentos, pero hay que revisarlo. O sea, cuentos con enseñanza. Sí, o sea, como Musar de cuentos, Parábolas. parábolas. Y Hamu Badia. También tiene un libro de cuentos en el que pone este cuento. Pero compila cuentos, ya no es ser escritor. Exacto. Bueno, pero le movió, no nada más lo copié. O sea, llegando al. Yo no sé si estoy como adelantándome a mis
una mujer puede, o sea, calajá igual que un hombre. No es el tema de hoy, pero a ver si la próxima clase lo vemos. Realmente no estoy viendo hoy el tema de psiquiatra, estoy viendo el tema de si es positivo que estudien Ok. Mishnah y Talmud para su beneficio. Psiquiatra es otro tema que también podemos hacer un curso de eso que está padrísimo, pero no es el del tema del curso. O sea, como algo Pues aquí,